Cambiamos radicalmente de tema. Vamos a tocar la situación sumamente tensa que se está viviendo en el Medio Oriente, porque tras casi una semana de bombardeos del ejército de Israel sobre el Líbano, la cifra de muertos se eleva a más de 600 personas, dejando a miles de heridos. El ejército israelí acumula más efectivos en su frontera norte tras convocar a 2 brigadas de reserva adicionales para actividades operativas en la zona. Incluso el jefe de Estado del Estado Mayor, bien digo, el teniente general Herzi Halevi, dijo: estamos atacando el Líbano para prepararnos para una posible invasión. Para analizar todo este escenario estamos en contacto con Branko Versalovich, el teniente coronel y jefe del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Sebastián, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para comentar este tema. Muchas gracias por su tiempo, también para conversar de una situación que es sumamente grave. Quiero remontarme primero a la contingencia máxima. Hoy se conoce que al menos 51 personas han fallecido, más de 200 resultaron heridas este miércoles en lo que fue esta nueva serie de bombardeos israelíes contra diferentes bases aéreas, tanto del sur y también del este del Líbano. Quiero preguntarle porque, claro, las fuerzas israelíes de alguna manera dejan abierta la opción de hacer esta incursión terrestre. Esto no tiene, al menos en lo que nosotros conocemos, algún tipo de precedente. Siempre estos ataques habían sido de tipo aéreo, hablamos de drones, bombas también que caen, podríamos decir, en esos sectores. Lo mismo también de Hezbollah a Israel. Hezbollah tiene más poder que jamás, podríamos decir. Ellos se autoproclaman de alguna manera como protectores de los musulmanes chiitas. ¿Cuáles son las implicancias de estas posibilidades? El hecho de que las fuerzas israelíes de alguna manera terminen o añadan estos ataques aéreos y que se sume entonces este ataque terrestre, que significaría también el movimiento de tropas. Claro, bueno, Sebastián, la incursión terrestre hacia el norte, me refiero de Israel hacia el norte, hacia el Líbano, tendría características diferentes a las que tuvo la incursión terrestre hacia la Franja de Gaza a partir del 27 de octubre del año pasado, dado que inicialmente, en cuanto al escenario, la Franja de Gaza es un terreno que está cercado por tierra y por mar. Es un reducto que no está posibilitado o fácilmente un apoyo terrestre. En segundo término, la fuerza terrestre o la fuerza presente en Gaza, la fuerza paramilitar de Hamas, también tiene características distintas a Hezbollah. Ellos al inicio de la guerra o del recrudecimiento del conflicto eran entre 20.000 a 30.000 operativos. De Hezbollah estamos hablando alrededor de 100.000 personas en un escenario totalmente diferente, donde no están cercados, donde tienen mayor libertad de acción para poder recibir pertrechos y apoyo desde distintas partes. Y lo otro con la opción, porque no solamente en la frontera norte, también está hacia el noreste, los Altos del Golán, y el contacto a la frontera con Siria. Entonces, las características serían un tanto diferentes. En la guerra del 2006, Israel ya tuvo experiencia a raíz de la operación terrestre y es justamente lo que se visualiza estarían tratando de solventar actualmente. Claro. Preguntarle también porque, bueno, acá queríamos saber también respecto a cuáles son precisamente las posibilidades de que este pueda ser el próximo paso en este conflicto. Porque, claro, acá hay expertos que señalan que es bastante difícil, que Israel de alguna manera tiene 2 flancos de guerra completamente abiertos, una con Hamas y otra ahora con Hezbollah, y que para hacerlo tendría que llamar más reservistas como se ha hecho en este último tiempo. ¿Tienen ellos la cantidad necesaria de hombres para poder estar en estos 2 flancos de guerra, o ya es una situación que de alguna manera para las fuerzas israelíes se estaría complicando al entrar en directo conflicto bélico con Hezbollah ahí en el Líbano? Claro, en lo militar, ¿qué es lo que se visualiza? Israel desde el día, 7 de octubre del año pasado, ya a partir del 8 de octubre comenzaron algunas escaramuzas y ataques de Hezbollah por el norte. Pero paralelamente también hubo un tercer frente que hasta el día de hoy se encuentra activo, que es en Cisjordania o West Bank, donde en el fondo Israel tiene en contacto con su territorio 3 apremios distintos. Entonces, lo que vimos a partir del año pasado fue que en el fondo a nivel estratégico se selecciona el frente de Gaza y se genera una operación militar conocida como Espadas de Hierro, la cual está activa hasta la actualidad. Sin embargo, en la medida en que las fuerzas de defensa de Israel han podido configurar, tanto en el frente de Gaza como en Cisjordania,
se aprecia que se están movilizando fuerzas hacia el norte. De hecho, Sebastián, desde la Franja de Gaza, Israel particularmente hay dos unidades que llaman la atención, que las sacan desde la Franja de Gaza y la movilizan hacia el norte, que es la 7ª Brigada Blindada y la 98ª División. Estas dos unidades ya tienen casi un año de entrenamiento a través del combate. Israel las moviliza, las lleva al norte, se están equipando, están entrenando, y adicionalmente las 2 brigadas de reservistas que tú mencionabas. Entonces, sí. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? En estos casos, a nivel estratégico se selecciona cuál va a ser el esfuerzo principal y se intenta configurar en los otros frentes para poder mantenerlos mientras se concentra el poder de combate en el frente que es de mayor interés. Claro. A ver, acá hay una situación con Israel, porque, bueno, o es un hecho, podríamos decir en realidad, que Israel está buscando eliminar a Hezbollah, pero claro, acá se ha gestado una operación en las últimas semanas, esta operación que se conoce como Flechas del Norte, que está buscando acabar con esta amenaza, y lo decían, de una vez por todas. Ya llevamos aproximadamente un año de conflicto con Hamas. ¿Es quizás esto, podríamos decir, una medida por parte de Netanyahu para poder demostrar que él efectivamente está tomándose en serio poder eliminar por completo cualquier amenaza? ¿Es de alguna manera una muestra de fuerza de lo que es capaz de hacer para poder llamar a la tranquilidad al pueblo israelí? Claro, mira, acá hay distintas realidades en cada frente. El frente de Gaza se operó bajo el amparo de la operación Espadas de Hierro. Esa operación buscaba eliminar totalmente a Hamas, erradicarlos de la Franja de Gaza e impedir cualquier forma de gobierno o de control militar de la franja. Lo que se busca hacia el norte con esta operación Flechas del Norte tiene un tenor un tanto distinto. El primer ministro israelí menciona que pretende que los 60.000 desplazados israelíes que salen desde la franja norte del país puedan retornar a sus hogares. Entonces, lo que se entiende es que esta operación militar terrestre podría tener no una limitante, pero podría ser un objetivo un poco más limitado, que es de desplazar a Hezbollah hacia el norte del río Letaní, para finalmente volver a la figura que queda luego de la guerra del 2006, cuando por la resolución 1701 de Naciones Unidas queda esta zona desmilitarizada, y así que los civiles israelíes puedan volver hacia sus hogares en el norte de Israel. Entonces, no podríamos decir hoy que va a ser una eliminación total de Hezbollah. Sin embargo, al momento lo que sí se aprecia es la voluntad de Israel de poder generar esta presión y finalmente desplazar a la fuerza enemiga de ellos hacia el norte. Claro. Comandante, usted mencionaba una data que es bien importante y quiero abocarme un poco a eso, porque hasta ahora, y lo que nos han dicho las cifras, es que hay aproximadamente 500.000 de personas que han sido desplazadas desde el sur al norte del Líbano, usted lo mencionaba, por estos ataques aéreos de las fuerzas israelíes. Mi pregunta, ¿Israel se podría decir que oficialmente está en guerra? Porque claro, ellos están hablando de ataques quirúrgicos, están hablando de operaciones que son básicamente concretas para poder acabar con ciertas estructuras particulares de Hezbollah, pero entendiendo que esta situación, que además podría implicar este ataque terrestre, podría llevarnos a este otro nivel, al de ya mantener a las fuerzas israelíes en un estado de guerra, en un estado bélico, completamente abierto, por decir así. Claro, actualmente el Estado de Israel se encuentra en guerra con distintos frentes, y lo que se ve hacia el norte, en el fondo lo que vemos actualmente es una fase de operaciones aéreas que busca configurar para probablemente una ofensiva terrestre. Ahora, hay una característica particular en esto, y tal vez un detalle de lo que se entiende por guerra, porque el paradigma de la guerra que vive hoy día Israel no es una guerra interestatal. En Gaza es una guerra entre Israel y las milicias de Hamas y algunos otros. Y hacia el norte tampoco sería, y lo han declarado así, una guerra abierta en contra del Líbano, sin embargo, en contra de Hezbollah, que se encuentra particularmente hacia el sur y el este del Líbano. En el fondo, de todas maneras, habría una intervención o un conflicto bélico que se estaría desarrollando en territorio de otro estado, pero en contra de una agrupación particular. Claro.
Preguntarle también porque, bueno, para entrar un poco en contexto y dentro de lo que es la cronología de estos ataques, porque ya había ocurrido que el pasado 7 de octubre, por ejemplo, Hamás había secuestrado a 200 personas, en este caso civiles. Resulta ser un hito de guerra sumamente negativo, por supuesto, es primera vez que ocurre eso en un país que clama tener mucha seguridad en ese aspecto. En ese momento Hezbollah, podríamos decir en solidaridad con Hamás, comenzó también a disparar cohetes al norte de Israel. Claro, ¿cómo esa amenaza aumenta desde ese día? Mucha gente que vivía en el norte de Israel lo decía, tuvo que huir hacia el sur. Esa gente, que son aproximadamente 40.000 personas, le han exigido constantemente también a Netanyahu que quieren volver a su hogar y que él debe solucionar ese problema. Ahora, si se toma la opción de una operación terrestre, ¿podría convertirse ese sector del Líbano en una segunda versión de Gaza, por ejemplo? ¿Podría el Líbano llegar a perder incluso un poco de territorio? O sea, efectivamente, ¿en qué sentido se podría convertir en una segunda franja de Gaza? En que estaríamos viendo en fases de operación una fase aérea para posteriormente pasar a una fase terrestre. Y se estima que también las fuerzas de defensa de Israel se encontrarían con escenarios similares en cuanto a redes de túneles, un sinnúmero de trampas o de terreno preparado por Hezbollah. Ahora bien, la figura, en este caso, de poder ingresar al territorio libanés, busca finalmente poder, en el fondo, empujar o desplazar a la amenaza de Hezbollah, como lo mencioné anteriormente, al norte del río Litani, y con esto tener cierta seguridad para la población del norte de Israel. Sin embargo, por los alcances de la munición que existe hoy día, de estos ataques con drones, cohetes, etcétera, tampoco asegura una completa seguridad, dado que los alcances son bastante extensos. O sea, estamos hablando de 300 kilómetros, 1.000 kilómetros, incluso hasta 2.000 kilómetros de distancia, lo que cubre todo el territorio israelí. Quiero hacer una bajada a la mirada de Occidente en este conflicto que se está llevando a cabo en ese punto en particular. Porque vemos, por ejemplo, las imágenes que estamos emitiendo en este momento, imágenes de completa destrucción, de mucha desesperanza por lo demás, por la gente que estuvo viviendo en esos puntos y que en algún momento ve que su propia ciudad o su propio pueblo se vuelve completamente inhabitable, bien digo. Y a propósito de eso, preguntarle a un nivel más macro y para poder entenderlo y hacer esta bajada, ¿qué es lo que de alguna manera provoca el desplazamiento de personas desde un punto de un país o de un estado hasta otro? ¿Es el hecho de que ya no se cuente, por ejemplo, con la capacidad de poder subsistir en esos sectores y que ya, por ejemplo, sea imposible conseguir algún tipo de producto, que se pueda conseguir el abastecimiento necesario para poder generar una vida normal en ese punto? ¿Cuáles son las características o los motivos que provocan un desplazamiento, particularmente lo que está ocurriendo en Israel y, por cierto, también lo que está ocurriendo también en el Líbano? Bueno, fundamentalmente, cuando existen conflictos armados y se genera un alto riesgo para la población, ocurren desplazamientos en masa de civiles de un punto a otro. Esto se puede ver en distintas instancias de la historia donde la población ya sea decide abandonar sus lugares habituales donde viven, o bien el Estado les dice o les recomienda salir, o también podría ser, como ha sido el caso ahora, que en este caso, por ejemplo, Israel indique vía mensajes que abandonen un lugar para posteriormente transformarlo en un campo de batalla. Pero genéricamente, cuando no existen las condiciones para que habite la población civil, porque prácticamente el campo de batalla que estamos visualizando hoy día es urbano, o sea, las distintas ciudades se han convertido en un campo de batalla y vemos los efectos que tienen las acciones militares, los bombardeos o las acciones terrestres. Entonces, cuando no se genera esa condición de vida para la población, finalmente desencadena en un desplazamiento masivo hacia sectores que sean más seguros. Perfecto. Branko Versalovich, teniente coronel y jefe del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército, muchas gracias por su tiempo para poder explicar una situación que francamente es muy lamentable y que ciertamente también genera un nivel de tensión increíble ahí en el Medio Oriente. Que tenga una muy buena tarde.